Buenas tardes a todas y a todos, creo que me estáis oyendo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo acto del programa Cartagena Piensa, que es un programa de pensamiento y cultura científica, un programa público de cultura que organiza el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, en este caso también con la colaboración de la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, y que desarrolla una plataforma ciudadana que llamamos el Grupo Promotor de Cartagena Piensa, y que además lo hacemos en red con una serie muy amplia de instituciones académicas, de colegios profesionales, de asociaciones ciudadanas, y todo esto constituye, digamos, un modelo de innovador de cultura pública, pensamos nosotros, que lleva ya 5 años y en cuya 13ª programación se incluye el acto de esta tarde. En el acto de esta tarde hay que citar también, en primer lugar, a la Cátedra Abierta Interuniversitaria para la Innovación y la Participación de las 2 universidades públicas de la región de Murcia, que también colabora, al Grupo de Investigación Contemporary City and Architectural Design de la UPCT, que también colabora, y a Interbarrio, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina de Segura, que también participa con nosotros en la organización. Como todos ustedes saben, el acto de hoy es uno de los actos que para nosotros tiene mayor significación en el programa de este trimestre. Estamos muy ilusionados con nuestro invitado de esta tarde y con el tema que vamos a abordar. La ciudad de los 15 minutos, vida urbana y proximidad en la época de la COVID-19, cuyo ponente es el profesor, urbanista, investigador, asesor personal de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el profesor Carlos Moreno. Y digo, estamos muy contentos porque Carlos Moreno es una referencia internacional, indiscutible en este momento en los procesos de transformación urbana que vive el mundo. Además, estamos hablando de París. París es una ciudad icónica por muchas razones. Es una ciudad, una capital viva, que está planteándose en estos años unos procesos de transformación y de adaptación a las nuevas realidades del mundo muy potentes, muy poderosos. El año pasado se celebraron elecciones que ganó Anne Hidalgo, en cuyo equipo trabaja el profesor Moreno, y que tiene un proyecto, que supongo que él contará ahora, un proyecto de la ciudad de los 15 minutos, que es verdaderamente una oportunidad y digamos, de ensayar una transformación profunda de una ciudad histórica para adaptarla a qué circunstancias, pues a circunstancias tan relevantes como el cambio climático, que nos va a obligar a todos a cambiar nuestro modo y nuestro estilo de vida, pero también a la pandemia, que marca también, ha introducido muchos cambios que seguramente muchos de ellos no van a desaparecer de nuestra vida ya en el futuro. Bueno, pues todos estos fenómenos se expresan en los modos de construir una ciudad, en este caso una capital importante como París, que a pesar de ser una ciudad muy construida, está abordando procesos de renovación muy profundos, ¿no? Realmente, alrededor de este proyecto se circunscriben muchos elementos que nos interesan mucho a Cartagena Piensa, que, como sabéis, pues se dedica a auscultar y a debatir los problemas de la contemporaneidad, para intentar que los ciudadanos tengan, la ciudadanía tenga criterio y capacidad y conocimientos para tomar decisiones que cada vez son más difíciles y más complejas, que afectan a nuestras vidas. Pues digo, los temas que a nosotros más nos preocupan están todos atravesados, pasan todos por el tema que vamos a abordar esta tarde: el cambio climático, la calidad de vida, la calidad de la democracia, la inclusión social, la diversidad, la convivialidad, por recuperar ese término de Iván Illich. En fin, todo esto tiene que ver con estos procesos de cambio de nuestras ciudades, que se ha articulado en torno a esta idea de la ciudad de los 15 minutos, que ahora vamos a tener tiempo de conocer con más detalle, y que además, en fin, alrededor de la cual hay una gran riqueza de conceptos y de medidas públicas. Es decir, no se trata solo de una concepción teórica, sino que es una teoría que tiene un desarrollo en la práctica y que produce transformaciones concretas del espacio en el que vivimos y de las relaciones sociales.
y por tanto conecta muy intensamente con el objetivo de Cartagena Piensa, que es pensar para modificar la realidad, en este caso la realidad de nuestras ciudades. Para todo esto, tenemos en primer lugar una presentadora, una vieja y conocida amiga nuestra, que es la arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Patricia Reus. Patricia Reus ya ha intervenido en otros actos de Cartagena Piensa, por eso digo que ella es veterana con nosotros. Es doctora en arquitectura y profesora de la UPCT. Tiene muchos premios y reconocimientos de carácter internacional y nacional en su trabajo profesional. Y además ella está muy volcada, le interesa especialmente los programas de investigación que relacionan las formas construidas y la vida cotidiana desde la escala urbana a la doméstica, y por tanto tiene mucho que ver con los temas que esta tarde van a salir. Y yo, sin querer ya consumir más tiempo, le voy a pasar la palabra a Patricia. Ya sabéis, digo esto para que todos sepamos, que la sesión está siendo grabada en primer lugar y luego se convertirá en un vídeo que subiremos al canal de YouTube de Cartagena Piensa y también a las redes sociales por las que se nos pueden seguir, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Además, además de grabar el programa, quiero decir que tenéis unos instrumentos aquí en el Zoom, en la plataforma, que son esta posibilidad del chat y de las preguntas y respuestas. El chat es para hacer comentarios del tipo que queráis, sugerencias, lo que sea, pero usar las preguntas y respuestas para dirigir vuestras preguntas a nuestro invitado de esta tarde, a Carlos Moreno, que nosotros vamos a ir recogiendo, tanto Patricia como yo, de este apartado de preguntas y respuestas y trasladándoselas a nuestro invitado. Nuestro invitado, al que tengo que agradecer finalmente enormemente el que haya atendido nuestra invitación, porque la agenda de Carlos Moreno me consta que es extremadamente complicada, está muy demandado, no solo ya en París, sino a nivel internacional, y que haya podido hacer un hueco para atender la demanda de Cartagena Piensa es todo un honor para nosotros, que le agradecemos profundamente al profesor Moreno. Así que, Patricia, te paso la palabra. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Patricio. Es para mí todo un honor y un lujo presentar al profesor Moreno, y lo que, bueno, quería consumir los menos minutos posibles porque venimos todos aquí a escucharle a él, y lo que quería sí es dar una pincelada sobre los datos más relevantes de su biografía profesional, porque realmente dibujan una trayectoria única y no lineal, sino que está, o yo la he leído, ¿no?, como marcada por un ojo muy pendiente de las oportunidades y de los desafíos a los que nos enfrentamos y a los que nos confronta nuestro propio desarrollo, ¿no?, con una actitud proactiva, curiosa, y diría, y desde luego yo creo que si hubiese nacido hace unos siglos así sería, hasta aventurera, ¿no? Como todos sabéis, el profesor Moreno nació en Colombia y a los 20 años llegó a Francia, donde enseguida se instaló en la esfera científica desde el área tecnológica, ¿no?, y más concretamente desde la robótica y la inteligencia artificial. Sus investigaciones siempre desde un primer momento han estado también como muy ligadas, las entiende muy ligadas a la transferencia, es decir, al servicio y a la vida real, ¿no?, al mundo real. En la década de los 90 pasó a formar parte del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, desde donde ha promovido intensamente, ¿no?, con intensidad, valores como la transversalidad y la conexión con la industria. Pero Carlos Moreno no se ha mantenido dentro del laboratorio, ¿no? Un laboratorio que, como he intentado así dibujar, pues ha sido un laboratorio de puertas y ventanas abiertas. Pero él ha salido de ese confort y se enfrentó al mundo empresarial con éxito, creando a finales de los 90 la startup Sinovia, dedicada al control inteligente de sistemas complejos, ¿no? Y es aquí donde comienza a trabajar, alrededor de 2006, el sistema complejo por excelencia, ¿no?, que es la ciudad.
una ciudad a la que él se aproxima desde la tecnología, ¿no? Estamos hablando de smart cities, de control de flujos, de buscar la eficacia y la sostenibilidad, haciendo un uso eficaz de recursos y haciendo que la ciudad funcione eficazmente, pero supongo que este carácter, ¿no? Curioso e innovador que destila su biografía le ha ido aproximando a este otro enfoque complementario y necesario, que es el del humanismo, ¿no? El del urbanismo humanista, que ya enunciaban a principios del siglo XX, ¿no? Clarence Perry desde Estados Unidos con su Neighborhood Unit, y que aquí en España tiene formidables profesionales, ¿no? Sobre todo enmarcadas en el urbanismo con perspectiva de género, como Collectif Pulsís o más recientemente Equalsari, ¿no? Un urbanismo que habla de ciudades que nos ofrezcan tiempo y energía para trabajar, pero también para cuidarnos, para cuidar de los nuestros e incluso para involucrarnos en iniciativas colectivas, ¿no? Como Cartagena Piensa. Y ya para acabar, yo que también soy muy agradecida, quería sumarme a los agradecimientos de Patricio, ¿no? Agradecer al profesor Moreno su disposición a estar esta tarde con nosotros, pero sobre todo le agradezco que haya enfocado su talento en llamar la atención del mundo sobre este asunto que tanto impacto genera en nuestras vidas, que es la ciudad, ¿no? Una ciudad que independientemente de su escala, porque no es un problema solo de las grandes ciudades, de París, de Barcelona, de Nueva York, de Madrid, en Cartagena también sufrimos, en Cartagena, en Murcia, en las ciudades medianas también sufrimos de episodios de contaminación, sufrimos de sectorización que hace incompatibles muchas tareas cotidianas con que el día tiene 24 horas, sufrimos gentrificación, turistificación. Y bueno, el profesor Moreno, lo dicho, agradecerle que haya puesto pues eso, su voluntad, no solo de trabajar, sino además de divulgar a nivel internacional estas ideas y este trabajo que nos lleve hacia ciudades saludables, sostenibles y agradables, ¿no? Y bueno, esto es cómo lo están haciendo en París. Ya ha dicho y ha contado Patricio que asesora al Ayuntamiento de París desde 2015, pero que fue en 2020 cuando la alcaldesa Anne Hidalgo apoyó, ¿no? Gran parte de su programa, en concreto en las ideas del profesor Moreno. Y bueno, le cedemos la palabra y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y ahora soy... Sí. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por toda esta introducción tan elogiosa y bueno, es un placer compartir hoy, esta noche, con una ciudad como es Cartagena, España, diferente de Cartagena de Indias, un guiño para efectivamente esa ciudad del otro lado del mar, que también igualmente conocí, pero esta Cartagena de Murcia tengo el placer de haberla conocido y es doblemente para mí interesante y triplemente por el interés muy manifiesto que tiene efectivamente el ayuntamiento sobre esta conceptualización y esta práctica que estamos haciendo sobre lo que se ha llamado ahora muy popularmente en el mundo la ciudad de los 15 minutos. Entonces voy a compartir durante 45 minutos una serie de elementos. Si ven mi pantalla en estos momentos, probablemente sí. Si ven mi pantalla, ¿es el caso? Bueno, sí, se ve. Pienso que sí. Muy bien. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente soy director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación en la Universidad Panthéon-Sorbona en París y trabajo desde hace muchísimos años sobre
las problemáticas de las mutaciones urbanas y territoriales, que es el tema que ha llevado muy popularmente con la efectivamente campaña que hizo la alcaldesa Anne Hidalgo, del que tengo el placer de ser asesor, igualmente amigo de largo tiempo, y para el nuevo mandato, cuando ella quiso construir su nuevo programa, que presentó a los electores hace un año. Bueno, este tema de la ciudad de proximidades, que es realmente la temática, ¿no? Las ciudades 15 minutos, bueno, se ha vuelto algo ya muy popular y muy identificado con ese término, ¿no? Pero de una manera científica, si queremos ir más allá simplemente de la etiqueta, estamos hablando de lo que representa hoy en día las proximidades urbanas o las proximidades territoriales frente a los desafíos del mundo en el que estamos. Hoy en día oímos hablar con el hecho de la pandemia, que es planetaria, que nos ha obligado a estar en muchas partes del mundo hasta hoy en día confinados, a vivir por lo tanto restringidos en nuestros movimientos. Estamos hablando en muchas partes de la nueva normalidad, pero realmente nuestros trabajos de investigación son mucho más antiguos que lo que aparece hoy en día en la prensa mundial, porque este tema de la ciudad de las proximidades lo estamos desarrollando ya desde no solamente bastante tiempo, sino públicamente. Lo expresamos hace 5 años, cuando se hizo la Copa 21 en París, que marcó los acuerdos de París sobre el clima, en el cual las naciones, los estados, se pusieron de acuerdo en una hoja de ruta para la neutralidad de carbono en 2050, reducción de 45% de emisiones de CO2, y en el cual tal vez está las ciudades son hoy en día las primeras en el frente. En esa época, en paralelo de la Copa 21 de los estados, la alcaldesa de París con la Red Mundial de Ciudades, el C40, de la cual pertenecen diferentes ciudades españolas, pienso en Barcelona y Madrid, organizó una cumbre que se llamó la Cumbre de los Alcaldes por el Clima y que buscaba justamente proponer una hoja de ruta de las ciudades que son los principales contribuyentes de emisiones de CO2 y dentro de los cuales el transporte, lo que llamamos hoy la movilidad, en ese momento corresponde a uno de sus principales elementos de perturbación del ecosistema urbano por su producción no solamente de CO2, sino igualmente de polución, partículas finas. Entonces, no podemos hablar que estemos buscando hoy en día una nueva normalidad, ¿no? El mundo post-COVID, porque realmente estas amenazas son mucho más antiguas y corresponden a una problemática de cómo el hombre, hago del humano, el hombre con un gran H, cómo el humano se relaciona con el entorno en el que vive. Y retomo estudio de la complejidad de mi querido amigo casi centenario, Edgar Morin, me lo dicen en español, Edgar Morin, que desarrolló esta teoría de la complejidad y que aplicando la ciudad, con el que tengo el placer y el honor de seguir su pensamiento que me ha iluminado muchísimo. Cuando hablamos de complejidad, estamos hablando ante todo de interdependencias. Complejidad en latín es complexus. Complexus significa tejer juntos, y tejer juntos significa ante todo pensar en las interdependencias. Y en la ciudad quiere decir, Edgar Morin me lo decía hace poco, en una entrevista que le hacía, yo estoy en la ciudad y la ciudad está en mí. Yo no soy alguien por fuera de la ciudad y no soy un elemento exterior a la ciudad. Estamos juntos, estamos intrínsecamente ligados, no solamente por interdependencias, sino por nuestras propias reacciones. Entonces, realmente, si queremos comprender de qué se trata cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, de qué se trata cuando hablamos de una nueva movilidad, de qué se trata cuando decimos que la tendencia urbana de la movilidad es hacia la inmovilidad, o sea, a preguntarse por qué nos desplazamos tanto, por qué tenemos que tomar 1 hora de transporte de un sitio para otro en la mañana y volver por la noche y todo es al mismo tiempo.
En realidad, lo que tenemos que buscar es un paradigma que nos cambie con respecto al mundo en el que estamos hoy en día del antropoceno. Hace pocas semanas ha muerto, y les pediría que lo lean, por Jacob Crutzen, que fue el científico premio Nobel de Química que en el año 2000 propuso un tema del cual él acuñó la palabra, que es el antropoceno. El antropoceno es esta proposición que él hizo con DeWitt, su compañero de premio Nobel, biólogo, sobre la nueva era que estamos viviendo geológica. Hoy en día vivimos en el Holoceno, periodo después de la glaciación, y el antropoceno, Crutzen dice, es una era geológica en el que el hombre está socavando por su propia actividad el entorno natural en el que vive y que realmente es en donde él vive todos los días. El antropoceno es este periodo en el cual en menos de 70 años hemos pasado de un billón y medio de habitantes a 7 billones 300 y hemos pasado de 150 partículas por millón de CO2 a 415, 420 partículas por millón de CO2 que colocan la humanidad en peligro. Entonces tenemos que cuestionar el pensamiento del humano. Tenemos que cuestionar hoy en día en búsqueda de una manera distinta de enfocar la relación que el hombre establece con el humano, con la naturaleza. Y retomando el filósofo francés Bruno Latour, pero completándolo, Bruno Latour dice, hay una gran confusión entre el mundo donde vivimos, que hoy en día es fundamentalmente urbano, y el mundo del cual vivimos, que es fundamentalmente la naturaleza y sus recursos naturales. El antropoceno es este diálogo destructor del mundo en que vivimos hoy, mayoritariamente urbano, y el mundo del cual vivimos, que es la naturaleza que estamos completamente destruyendo. Pero yo le he completado a Bruno Latour esta aserción diciéndole, Bruno, te falta un elemento mayor del 20º siglo. Claro, el 20º siglo tiene el mundo urbano. El 20º siglo tiene la destrucción de la naturaleza por la actividad humana, pero el 21º siglo tiene igualmente la tecnología, la ubicuidad y todas esas redes instantáneas que siembran en permanencia burbujas de un mundo en el que creemos que vivimos. Y realmente, si estamos hablando hoy de ciudad de proximidades, es porque estamos planteando en nuestras ciudades a los alcaldes y alcaldesas un paradigma distinto en el cual el mundo donde vivimos pueda tener una armonía con el mundo del cual vivimos, que no sea destructor, sino creador, y en el cual el mundo en el que creemos que vivimos nos bajemos de esa nube, que es esta nube de la tecnología zombie. La tecnología zombie, yo lo llamo los zombie geek, aquellos seres humanos hiperconectados tecnológicamente y desconectados socialmente. Entonces, esta ciudad de proximidades, esta ciudad de los 15 minutos, es una convergencia del mundo donde vivimos con respecto al mundo del cual vivimos para tener una realidad que sea no las burbujas del Internet, los mundos virtuales, sino la realidad de todos los días, que es una realidad ecológica, económica y social. Y que nos lleve a cuestionarnos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños o niñas, ancianos, jóvenes, cualquiera que sea nuestra edad, a preguntarnos profundamente en este mundo donde vivimos, ¿por qué? Con respecto a la naturaleza, ¿para qué? Y con esas burbujas virtuales que existen, ¿con quién preferimos estar? El mundo donde vivimos y el por qué. El mundo del cual vivimos, los recursos naturales y naturaleza, el para qué, y el mundo donde creemos que vivimos, con quién, tiene que ser una interrogación muy profunda para poder resistir al desafío más grande de la humanidad, que es el cambio climático, que si continúa con el ritmo en el que estamos, a finales al 2050, entre 1,5 y 3 grados de temperatura, estamos volviendo invivables completamente lugares del planeta y probablemente poniendo en peligro al fin de este siglo
la manera como vivimos e inclusive la supervivencia de la civilización humana. Entonces, hoy en día tenemos que tener respuestas radicales con el cambio climático porque nos queda una década, 2020-2030, para bajar de 60% nuestras emisiones de CO2 si queremos tener esta neutralidad de carbono en el 2050. Entonces, la ciudad de las proximidades, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de la media hora, entra en juego. Hace 5 años, cuando yo escribo el primer texto, diciendo, cambiemos nuestro paradigma de vida, cambiemos nuestro estilo de vida. Tenemos que vivir de una manera distinta, en el cual, en el mundo en el que vivimos, el mundo del cual vivimos y el mundo donde queremos que vivimos, corresponda a una nueva narrativa que sea una narrativa urbana, armoniosa, que nos dé lo que Jane Jacobs, que sin tener estas movilizaciones en los años 60, la activista norteamericana, cuando escribió su libro Vida y Muerte de las Ciudades. Ella hablaba de la ciudad viva. Entonces, la ciudad viva es lo que corresponde a la ciudad de las proximidades, de los 15 minutos, el territorio de media hora, porque presenta una nueva narrativa urbana y una nueva narrativa territorial. El COVID nos llega en marzo, hace un año, y nos pega un sacudón planetario y nos corta las alas porque no podemos vivir como estábamos acostumbrados antes, con ese derroche de movilidades inútiles, con ese derroche de energías perdidas, con ese derroche de jerarquías tradicionales de trabajo que no representan sostenibilidad, con ese desperdicio de uso de metros cuadrados construidos con elementos materiales de cemento que no son durables y nos obliga a vivir en las ciudades con fuertes restricciones que ha llevado como corolario el teletrabajo masivo, vivir en la proximidad, hacer tus compras en la proximidad, no poder desplazarse y descubrir un nuevo de vida. La estrategia de la ciudad de los 15 minutos toma fuerza mundialmente cuando la alcaldesa de París lo propone como programa en París de su elección con respecto al cambio climático y cuando un mes después la pandemia mundial nos hace descubrir, a pesar nuestro, que tenemos que vivir más frugalmente en una proximidad y que no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar y más aún, cuando haya terminado, se han producido irremediablemente e irreversiblemente cambios en nuestra manera de vivir. Entonces, mi trabajo de investigación me llevó desde hace mucho tiempo a hacer una modelización de lo que yo llamo la territorialidad feliz, la proximidad feliz, que corresponde a identificar 6 funciones sociales, urbanas o territoriales, que pueden ser aproximadas al lugar de donde vivo para limitar unos desplazamientos inútiles, dándole una mayor utilización a todos los recursos que existen en proximidades para utilizar mejor todo lo que ya ha sido construido. Son 6 funciones sociales: habitar, trabajar, aprovisionarse, curarse, bueno, salud, aprendizajes y descanso. En 15 minutos, cuando vivimos en zonas de muy alta densidad, o en 30 minutos, cuando vivimos en zonas de media densidad o de baja densidad. Estamos buscando incrementar el estado de la persona feliz con 3 indicadores: el de bienestar personal con mi familia y mis seres queridos para tener más tiempo útil para ellos, el indicador de una sociabilidad como vecinos y colegas de trabajo y el indicador de bienestar con el planeta, con gestos, con ecoactitudes y con empatía con respecto a las personas que no conozco. Entonces, estamos hablando de la construcción de una ciudad servicial en el cual la movilidad sea finalmente porque la queremos y no porque estamos obligados a hacerla, privilegiando todo aquello que permite optimizar el espacio público, todo lo que permita recuperar las movilidades activas, a pie, en bicicleta, en metro, en bus y en último recurso el auto personal que viene a limitar nuestra calidad
de vida. Entonces, estamos hablando en el mundo urbano de tener una visión estratégica de una ciudad o de un territorio en el cual respondamos hace 5 años al cambio climático y a los objetivos del desarrollo, ¿cómo se dice?, durable de las Naciones Unidas. El 13 contra el clima y el 11 ciudades durables, resilientes y seguras. Entonces estamos hablando, como mi amigo igualmente, del cual soy discípulo querido, el premio Nobel Mohamed Yunus, que nos escribió un libro magnífico que les invito a leer, Triple Cero. Cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. Y entonces lo hemos como dado una vuelta positivamente diciendo, una ciudad durable es aquella que crea valor ecológica, valor económica y valor social convergente, para tener una ciudad o un territorio que sea viable, que sea equitable y que sea vivable. Entonces, estamos hablando de una ciudad y de un territorio durable porque responde a los ODD y porque entra dentro de una lógica de una ciudad o de un territorio humanista, en el cual la ecología que practicamos, urbana y territorial, es un humanismo porque se preocupa por colocar en prioridad los comunes urbanos que fueron modelizados por la premia Nobel de Economía Eleonora Strom, americana igualmente, quien, primera mujer, premio Nobel de Economía, quien habló de esos bienes materiales e inmateriales, privados o públicos, que contribuyen a mejorar el interés general, el bienestar, que sean el agua, el aire, la tierra, la energía, ahora los datos, pero incluyendo las reglas y las leyes. Entonces, un elemento indispensable para los alcaldes y alcaldesas que quieren ir en esta vía de la ciudad de proximidades, del territorio de proximidad de 15 minutos, de 30 minutos, en zona compacta o en zona media o baja de densidad, es tener una guía a través de los comunes urbanos que serán los garantes que estemos haciendo una ciudad de proximidades en plural y para todos, para que no sea objeto de una gentrificación, no sé cómo se dice, gentrification, o sea, que sea una élite que por su poder adquisitivo económico venga a suplantar una ciudad de proximidades para todos por barrios eco-urbanos, pero que sean simplemente adquiridos en capacidad económica. Entonces, si abrimos el motor de lo que representa la conceptualización y la práctica de la ciudad de los 15 minutos, vamos a concentrarnos en la territorialidad densa, pero es igual en la territorialidad menos densa. Estamos hablando de 4 pilares fundamentales. La ecología para tener una ciudad o un territorio bajo carbón, la cercanía para explorar todos los recursos que tenemos en la proximidad y que no sabemos utilizar o que utilizamos mal o que sirven solo para una cosa, el polimorfismo funcional, la solidaridad para crear vínculo social, vínculo intergeneracional, paridad de género, respeto a las minorías sexuales, respeto a las minorías étnicas y religiosas, para tener una mejor vivir juntos. Y la participación ciudadana para tener esa capacidad de implicación del ciudadano en la construcción de una democracia activa y más allá de la democracia, en proyectos concretos que transformen su ciudad. Esos son los 4 pilares de la ciudad de los 15 minutos que nos llevan, por lo tanto, a través de una metodología que hemos desarrollado con indicadores a explorar nuestro territorio, a consultar los ciudadanos, a cruzarlo con las necesidades que tenemos y a proponer esta noción de optimización de recursos en una ciudad policéntrica, que es un elemento fundamental. No estamos hablando de los 15 minutos para mí, no estamos hablando de atrincherarme en un pueblito dentro de la gran ciudad, no, al contrario. El urbanismo moderno, después de la guerra, se ha convertido en una máquina
que ha producido muchísima segregación urbana, con barrios de diferentes categorías socioeconómicas, arquitectural, con especialización de metros cuadrados, social, con la expulsión que se ha producido de diferentes categorías de la población, y económica igualmente, con diferentes crisis que han afectado sobre todo mucho más a aquellos que tienen que son trabajadores y que tienen poco acceso efectivamente a los medios económicos. Entonces, vivimos en ciudades bastante segregadas y con la ciudad de las proximidades, de los 15 minutos, queremos al contrario recrear una manera de contrarrestar esa segregación, de producir un nuevo equilibrio urbano, de tener una mixidad social, funcional, cultural. Y para esto, no estamos hablando de una varita mágica que transforme en unos días, en unas semanas, en unos meses, 70 años de urbanismo, de fractura y de segmentación. Estamos hablando, por lo tanto, de un viaje construido por una nueva política pública, llevado por los gobiernos locales, alcaldes, alcaldesas o metrópolis, y que apoyándose sobre los comunes urbanos y sobre los 4 pilares, ecología, cercanía, solidaridad y participación, construya muy concretamente herramientas y medidas optimizando sus recursos obsesionalmente policéntrica para poder ofrecer una circularidad urbana o territorial funcional, introduciendo nuevos indicadores de responsabilidad urbana, tanto para aquellos que gobiernan, que tienen que comprometerse en desarrollar ese viaje sin desfallecer, que no es fácil, porque es ir contra 70 años de urbanismo moderno funcional para ir en otra vía hacia el multifuncionalismo con esta nueva hoja de ruta permitiendo construir no solamente una ciudad para todos, sino igualmente una ciudad feliz. Yo llamo esto las proximidades felices. Por esta razón, vosotros, ayuntamiento, en Cartagena, en otra parte del mundo, tenéis políticamente, hablo de política en el sentido polis, de Aristóteles cuando escribió su texto diciendo el hombre es un animal político porque se agrega en un territorio para alrededor de reglas comunes compartir un cierto número de recursos e igualmente necesidades. Polis en griego, en latín cité, el derecho a la ciudad, la cité, como el conjunto normativo que nos lleva a coexistir en un territorio. Entonces, aquellos que están en responsabilidad, pero igualmente los ciudadanos que están en esa territorialidad, tenemos que responder a unos principios fundamentales. ¿En qué ciudad queremos vivir? Porque la ciudad es hoy en día el elemento mayoritario de vida de los humanos en este planeta. 54% en el mundo entero, 77% en Europa, 80% en América Latina. Yo nací en Colombia y cuando salí de Colombia hace 40 años, habían 30% de urbanos y 70% de rurales. Y hoy en día son 20% de rurales y 80% de urbanos en América Latina. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿en qué ciudad queremos vivir? Este es el modelo que queremos de una ciudad mineral en atascos de humo, polucionada, con el M del mal comer, en centros comerciales que son deshumanizados, en los cuales no tenemos ningún vínculo social, o en condiciones de transporte, aún siendo público, que somete a condiciones inhumanas nuestra calidad de vida. El COVID-19 nos pega una bofetada terrible porque interroga todas estas maneras de vivir. Sabéis que las partículas finas 2.5 y 1 son uno de los vectores que le llamamos caballos de Troya de la transmisión del COVID-19. 17% de sobremortalidad es ligada a las partículas finas de 1.5 y 1 milímetro. Entonces, tenemos que responder a esta pregunta: ¿en qué tipo de ciudad hoy en día queremos vivir? En mi investigación como científico hemos propuesto una respuesta basada
en los ODD de una ciudad durable, convergente, con la creación de valor ecológica, económica y social. Y para esto proponemos 3 elementos científicos de transformación. El primero, cambiar el ritmo de la ciudad. Luchar contra esos movimientos pendulares que salimos por la mañana 1 hora hacia un lugar y por la noche volvemos a ese lugar, y esto nos asfixia, nos hace perder entre 1 y 2 horas diarias, o sea, multiplicada por 5, estamos hablando de casi 10 horas un día completo. Esto no es sostenible. Cambiar el ritmo de vida en la ciudad es indispensable con el urbanismo. El segundo, vivimos en ciudades incluso milenarias, en los cuales tenemos muchos metros cuadrados construidos, pero sirven solamente para una cosa. En la escuela se estudia, en el restaurante se come, en el café se bebe, en la discoteca se baila, en la sala de deportes se hace deporte, en el ayuntamiento se hacen papeles administrativos, en la torre de trabajo se trabaja. No, estamos hablando de uso de lugares menos del 40%, el resto del tiempo están vacíos. Estamos hablando de metros cuadrados que se pierden. Entonces decimos, un lugar, cada metro cuadrado tiene que tener múltiples usos y cada uso tiene que tener muchas posibilidades que no nos hemos imaginado y que podemos imaginar. Lo llamamos la cronotopia. Y el tercero es dejar de estar en ciudades en las cuales tenemos lugares con desarraigo, con soledad, con tristeza, con angustia, con estrés, porque la gente va, viene, los chicos están guardados con una niñera y no los vemos y tal. Entonces, estamos corriendo siempre. Necesitamos recuperar el amor por los lugares. En América Latina es muy conocida la topofilia, Macondo, García Márquez, Borges, Vargas Llosa. La topofilia es amar los lugares en los que estamos para tener un afecto, un apego. Entre más afecto tenemos a un lugar, más lo cuidamos, más estamos haciendo prueba de atención hacia él, más estamos manteniéndolo limpio y dándole mucho más seguridad, que es mucho más indispensable hoy en día que solamente tener una respuesta tecnológica para hacer cosas que dependen mucho de lo que llamamos en la topofilia las nuevas urbanidades. Por esta razón, la ciudad de las proximidades, de los 15 minutos, está buscando proponer un camino, una vía de transformación urbana, no de la ciudad, sino de la vida urbana, para ofrecer una alta calidad de vida en una ciudad durable. La ciudad de las proximidades tiene un corolario que es tomar tu tiempo, porque el tiempo lo hemos perdido. Estamos siendo hoy en día esclavos del reloj que nos marca los minutos y las horas y estamos siempre corriendo. Y como lo he dicho en uno de mis libros, los griegos tenían 3 tiempos. El cronos, que es con el que nos quedamos, pero habían 2 tiempos más. El kairos, el tiempo de la creación del momento oportuno, aquel en el que el visible nos da acceso al invisible, la creatividad y el genio humano. Y el tercero, el aion, el tiempo de la inmanencia, de la espiritualidad, de mi encuentro mío con mi espíritu, con el cosmos, como lo queráis llamar. Entonces, fue como si el urbanismo moderno, por un sistema productivista, basado en la producción masiva, en el consumo masivo, hubiera colocado una capa mágica, como Houdini, y cuando se sacó la capa, quedó solamente el tiempo cronológico del cual somos estado del reloj. Entonces, la ciudad de los 15 minutos busca recuperar el kairos, el tiempo de la creatividad, el tiempo del diálogo, el tiempo del intercambio, el tiempo de esa inventividad que tenemos que hacer, el tiempo de la risa, el tiempo del humor, el tiempo de decirle buenos días a alguien, como dice Edgar Morin. Decirle a alguien buenos días es decirle tú existes, y eso nos envía por un emoji solamente. Y el tiempo de comprender nuestro devenir, que es el de un humano frágil de su tiempo. Entonces, a través de esta territorialidad de proximidad, de 15 minutos en zona compacta, de 30 minutos en zona menos compacta, estamos buscando, por lo tanto, a ligar esas funciones sociales para optimizar nuestros recursos materiales e inmateriales, en búsqueda de liberar tiempo útil,
de crear sociabilidad, de crear solidaridad intergeneracional, de crear ecología con una ciudad de bajo carbón, de crear igualmente participación ciudadana a través de diversos mecanismos. Estamos hablando entonces de una capacidad a reinventar nuestros servicios de toda naturaleza para que nos sean accesibles a todas las generaciones y sexos de la mejor manera descarbonada. Nuestro trabajo de investigación nos llevó a construir lo que le llamamos científicamente una ontología, un conocimiento urbano. Conocer no solamente la ciudad y sus infraestructuras, sino ante todo conocer cómo utilizamos la ciudad, cómo vivo, cómo trabajo, cómo hago mis compras, cómo me curo en salud mental o física, cómo practico el aprendizaje, la educación y la cultura, cómo tengo descanso. Y nos hemos interrogado sobre esas funciones sociales para proyectarlas en los servicios, usos, y cómo cada una de ellas puede venir a optimizar las infraestructuras que ya existen. Hemos creado una matriz de alta calidad de vida y a través de esos indicadores estamos, por lo tanto, proponiendo una nueva movilidad que no está hecha para tapar los huecos del funcionalismo de fragmentación urbana del que hemos tenido en herencia desde hace 70 años, sino para crear una nueva manera de vivir en la ciudad, en los cuales estamos proponiendo una desfragmentación, estamos proponiendo una mejor hibridación de nuestras funciones sociales, estamos proponiendo esta irrigación de servicios de la ciudad, una implementación policéntrica para que entonces esta ciudad sea una ciudad vibrante, una ciudad de calidad, una ciudad en la cual podamos encontrar, como diría Italo Calvino en su magnífico libro, Las ciudades invisibles, que les recomiendo leer, un pequeño texto de un diálogo imaginario entre Marco Polo y Kant, en el que decía, una ciudad no te aportará satisfacción por las 37 maravillas que ella te presente, sino por su capacidad a responderte a 3 o 4 preguntas sobre la manera como vives. Esa es la esencia de la ciudad de 15 minutos, que en su implementación está basada en una hoja de ruta interconectada de 4 elementos mayores. Una densidad orgánica, una proximidad de vida, una mixidad funcional, espero que se diga así, y la ubicuidad tecnológica en este siglo igualmente de alta tecnología. Estamos hablando, de esta densidad orgánica como la capacidad a no vivir en lo que se confunde a menudo en ciudades de alta densidad, que es la promiscuidad, que es algo efectivamente bastante malsano, cuando la promiscuidad significa que no tenemos los metros cuadrados vitales ni la resistencia a los materiales para protegernos de los elementos caniculares, fríos, humedades. Estamos hablando de lo que Richard Sennett, de la London School of Economics, habla cuando dice la densidad es una virtud urbana y la distancia es un vicio. La distancia crea segregación, crea aislamiento. La densidad crea la masa crítica indispensable para mutualizar recursos y, por lo tanto, servicios y una mayor capacidad intensiva, por lo tanto, de usarlos. Y lo llamamos la densidad orgánica porque estamos hablando entonces de lugares, de edificios de varios pisos, pero que respondan a una capacidad de ofrecer un sentir que estamos holgados, que estamos con materiales nobles, con madera, que tenemos ventilaciones naturales, que tenemos, ¿cómo se dice?, éclairage, que tenemos luz natural y que estamos en zonas verdes y que estamos en zonas verdes sin autos, que están dedicadas a refrescarnos con agua, con elementos exteriores,
que nos facilitan la vida para todos los que estamos compartiendo. Proximidad significa tener nuestros recursos de salud, de comercio, de educación, de cultura, de descanso a 200, 300, 500, 800 metros para poder ofrecer esta completud. Mixidad significa tener este mixo social de diferentes clases sociales, de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, tener en cuenta personas frágiles y ubicuidad tecnológica, colocar la tecnología, la hiperconectividad al servicio de esta creación de nuevos usos y de nuevos servicios. Hemos propuesto una metodología de transformación de una ciudad o de un territorio en 15 minutos o en 30 minutos, para proponer a través de esta metodología un proceso que va no solamente de la transformación de la movilidad hacia la desmovilidad, no solamente de la movilidad intensa en carbono hacia una desmovilidad en bajo carbono, no solamente del cambio de una movilidad particular a una desmovilidad utilizando las movilidades activas en proximidad o aquellas multimodales de transporte público en su proximidad, sino que estamos hablando igualmente de herramientas de regulación, herramientas de gobernanza, que son aquellas que podrán definir la hoja de ruta de la construcción de infraestructuras de bajo carbono. Estas herramientas de gobernanza son las que regulan a través de los comunes urbanos las transformaciones de infraestructuras. Las zonas urbanas de mixidad funcional para descentralizar los servicios públicos. Anne Hidalgo dice, en París es el Big Bang de la proximidad, para crear circuitos cortos del conjunto de nuestra vida para satisfacerlo lo más prontamente posible. El alojamiento abordable, transformar el piso cero para volverlo en el piso cero lugar de comercios y que no estén sometidos a los alquileres especulativos inmobiliarios y que sean multiuso. Y estamos hablando de tecnología, de teletrabajo, de teleservicios, pero que nos permitan incluir al ciudadano y no convertirlo en entes zombies desconectados socialmente porque están conectados tecnológicamente. Necesitamos igualmente que los ciudadanos participen a estos procesos, vincularlos y claro está, democracia y transparencia. En ningún momento ni la opacidad, ni el maltrato de los recursos, ni el nepotismo, ni el clientelismo, ni el apropiarse de los bienes públicos o del tesoro público puede ser compatible con estos procesos. En París hemos desarrollado un proceso de transformación con mi equipo de investigación. De una parte, hemos construido una muy poderosa herramienta digital ontológica basada sobre una exploración cartográfica que nos permite hoy en día explorar lo que hubiéramos querido saber y que antes no lo sabíamos, de todos los recursos que tenemos que a veces los hemos perdido de vista. ¿Qué hacemos 15 minutos cerca de nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo podemos utilizar mejor? ¿Cuáles son las completudes, las incompletudes? ¿Cuál es mi diagnóstico territorial? ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Cómo puedo formular estrategias de transformación multiusos de lo que existe? Estamos visualizando a través de una plataforma que explora con una precisión de 100 metros por 100 metros los indicadores de la alta calidad de vida social, justamente para buscar todas esas posibilidades de transformar la información en conocimiento y poder decir, por ejemplo, en términos de salud, ¿qué tenemos cerca? ¿Qué está más lejos? ¿Qué está muy solicitado? ¿Qué está menos solicitado? ¿Cómo puedo ir? Tener algo cerca no significa que esté accesible, porque puede que haya demasiada gente o puede que no tenga un medio de transporte que me permita llegar a él. Entonces, hemos construido una serie de herramientas que son de simple uso, con el cual estamos construyendo justamente esa manera de procesar a través del mundo digital cartografías e información, igualmente con una capacidad colaborativa para permitirle a cada cual, ciudadano, asociaciones, de estar vinculado a ese proceso, decirle qué te gustaría tener, qué te falta, no para que se haga demagogia y populismo, de decir, claro, mañana los tienes, sino para tener igualmente lo que le llamamos la percepción subjetiva del habitante.
A veces pensamos que hemos invertido mucho dinero en limpieza y que la gente debería estar contenta. Y muchas veces, pues no es así, porque, por ejemplo, es suficiente que en redes sociales hayan 2 o 3 snipers que siempre denigran de este lugar y la gente piensa efectivamente que es un lugar muy sucio, pero es porque la sensibilidad no da esa percepción. Entonces, necesitamos conocer, necesitamos igualmente manejar todo lo que es el balanceo. No podemos concentrar recursos en un solo barrio. En París hay mucha gente que trabaja al oeste y mucha gente que vive al este. Las clases populares viven en el norte. Los ejecutivos en el este, por fuera de París, a 20, 30 kilómetros. La clase media en la parte baja. Los edificios administrativos en el oeste. Entonces necesitamos crear nuevos mecanismos que vengan a hacer el balancing de esta situación. Y hoy en día, a través de estas herramientas digitales, estamos procesando nuevas metodologías de planes locales de urbanismo para proponer un nuevo referencial integrando estos conocimientos urbanos. Esto es lo que ha sido muy popular en el mundo. La propuesta de la alcaldesa de París de los 15 minutos hecha a partir de mi trabajo de investigación. Y esto que estamos viendo aquí en una pantalla con funciones sociales, la escuela capital de mi barrio, trabajar cerca de mi casa, circuitos de reutilización, salud cerca, compromiso ciudadano, esto se ha vuelto hoy en día una realidad y lo estamos haciendo. El presupuesto participativo lo hemos votado ayer, 800 millones de euros por año para que los ciudadanos propongan proyectos localmente de transformación urbana. Este proceso de transformación no es solamente liberar el tráfico automotor, sino igualmente utilizar todos los niveles cero a través de una real estate de comercio que nos permite comprar metros cuadrados y alquilarlos a un precio inferior al precio del mercado. Son herramientas de los comunes. Representa inversiones de mucho dinero del ayuntamiento para tener metros cuadrados tanto de comercio como de alquiler de habitación por fuera del mercado especulativo para tener. Esto era una foto de síntesis hecha con mi amiga Carmen Santana, arquitecta chilena franco-catalana. Hoy en día es una realidad. Esto era un barrio pobre, popular, en las afueras de París, industrial. Eran torres de 10 pisos. Esto es lo que llamamos la densidad orgánica. Y esto existe, lo podemos visitar y tenemos esta densidad orgánica en materiales nobles que respiran, todo en conectadores, en lugares verdes, sin autos, en multiuso, en multifunción. Perdón, me equivoqué de transparencia. Esta era para invitarlos a una iniciativa mundial que hemos lanzado con la red LC40 el 11 de diciembre. 18 ciudades nos hemos ligado para lanzar una iniciativa a los estudiantes y académicos de transformación de ciudades de 15 minutos. Este es un proceso hoy en día mundial. Somos muchos investigadores en esta área, en Australia, en Melbourne, en Ottawa, en Montreal, en Copenhague, en Ámsterdam, en Rotterdam, en Utrecht, en Groningen. Somos hoy en día una comunidad mundial que trabaja considerando que en esta época de pandemia es una gran oportunidad para finalmente cambiar radicalmente nuestro modo de vida, buscando una proximidad feliz, calles verdes, menos autos, más bicicletas, más comercio de proximidad, menos Amazon, menos Alibaba, más cultura, más comercios múltiples, más servicios de salud y tomar mucho más cuidado de las personas frágiles. Tenéis este libro en 5 lenguas, inglés, francés, español, portugués e italiano, que representa en 30 páginas vida urbana y proximidad en tiempos del COVID-19. Es un solo volumen que contiene las 5 lenguas y para aquellos que son francófonos, mientras se haga la traducción al castellano. Mi último libro, 180 páginas, El derecho de la ciudad mundo a la ciudad del cuarto de hora. Hemos llevado 45 minutos, entonces cedo la palabra
a los organizadores y les agradezco la atención y corto mi pantalla. Y ya he colocado mis datos por el chat para aquellos que deseen saber más o contactarme más. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido interesantísimo y apasionante. Estamos como con el corazón a tope. Creo que como vamos así, como la idea es ser eficaces, ¿no? Y acabar a las 8:30, vamos a dar paso primero a las preguntas, ¿no? del panel y luego si acaso profundizamos a lo mejor en alguna cuestión más de debate, ¿no? Pero ha habido como muchas y bueno, y ahora van cayendo cada vez más. Sí, Patricia, ¿tienes tú alguna así? sí. Hay algunas preguntas ya y van a venir muchas más. En primer lugar, hay una pregunta que dice que un efecto de la COVID ha sido que la gente ha empezado a abandonar las ciudades, a irse al campo, a las proximidades de las ciudades más en el monte, en la huerta, en espacios abiertos. Si esto va a tener un impacto a su juicio sobre el futuro de las ciudades también, esta tensión de abandonar la vida urbana como consecuencia de la pandemia. Bueno, voy a responder de manera corta a cada pregunta para poder tener un diálogo lo más amplio posible. Y me perdono por lo corto, pero aquellos que deseen saber más sobre cada una, pues me contacten. Ya he dado todos mis datos, mail y website. Bueno, es una pregunta que efectivamente es la primera que me hacen ahora en toda parte por donde paso. Y la respuesta en lo que me respecta es muy clara. No estamos hablando de la muerte de las ciudades. No, estamos hablando de un fenómeno que nos interroga sobre la manera que vivimos en las ciudades, nos interroga de una manera mucho más fundamental sobre cómo vivimos, nos interroga inclusive para los jóvenes de una manera más profunda, qué sentido tiene la vida que estamos llevando, pero sí hay una nueva atractividad de ciudades intermedias, hay una atractividad de ciertas ruralidades, pero estamos hablando de proporciones que no tienen nada que ver con lo que ha sido la creación del mundo urbano. Entonces, sí es una realidad esa nueva atractividad, pero no estamos hablando que Madrid se convierta en una ciudad despoblada porque todo el mundo se va a vivir a pueblitos, o París se convierta en una ciudad despoblada porque todo el mundo se va a vivir cerca al río Loira, donde se come bien y hay buen vino. No. Hoy en día el proceso de metropolización mundial ha ido demasiado lejos en cuanto a los lugares donde se crea la riqueza, se crea el valor, y necesitamos hoy en día es apaciguarlo, calmarlo, darle sentido, darle un rumbo distinto a esa humanidad urbana. Y estos conceptualización de ciudad de los 15 minutos, en Quebec lo llaman la ciudad de las cortas distancias, la ciudad de las proximidades, la ciudad de la territorialidad feliz, en fin, son elementos que nos llevan a proponer una hoja distinta de funcionamiento, pero no es cierto que estamos en un plano de muerte de las ciudades, ¿no? Más preguntas. Pues, por ejemplo, hay una especie de escepticismo en algunos de las personas que preguntan sobre cómo se puede hacer posible esta especie de utopía que usted plantea de nuevo modelo urbano. Hay una especie de decepción porque la relación que se tiene con los electos en cada ciudad pues es mucho más problemática. Es decir, que los ciudadanos llevan sus propuestas a las administraciones y las administraciones no se hacen cargo de ellas y no hay una voluntad clara de participación ciudadana, y entonces hay una frustración, digamos, que alimenta este escepticismo de si esto va a ser realmente posible o no va a ser realmente posible en muchas partes. Bueno, mira, hace 5 años, cuando presentamos esta propuesta de ciudad de cronurbana, me habían dicho: Carlos, tu idea es muy buena, pero eres un investigador, te conocemos y tal, pero es una utopía. Hoy en día no es una utopía. Ya te retomo eso que has dicho, no es una utopía, porque tenemos ciudades muy concretas en las que esta transformación está en rumbo. No hablo solamente de, no hablo solamente de París. Tuve una pequeña equivocación porque pensé que en esta
que estaba en un tren y tomé unas diapositivas y había introducido una serie de fotos de lo que estamos haciendo en París, pero bueno, faltaron las fotos, para mostrar cosas muy concretas que estamos haciendo de transformación. Las escuelas las abrimos los fines de semana ahora, estamos transformando edificios que eran solamente de trabajo, estamos trabajando, convirtiendo ahora en edificios mixtos. Estamos dándole a las calles una nueva territorialidad sin circulación de autos, estamos abriendo comercios cercanos, estamos llevando la cultura cercana. Entonces, no es una utopía. Hoy en día es un camino, pero es un camino que es un viaje, es una trayectoria. No hay varita mágica. Lo que pasa es que los ciudadanos también, en su exigencia, pensamos que las cosas se obtienen mañana o el político las promete pensando que es mañana en un proceso electoral. Y estamos aquí hablando de un nuevo paradigma de vida urbana y de vida territorial. Estamos cambiando 70 años de fragmentación urbana, segregativa, de poca democracia, de mucho clientelismo, de mucho nepotismo, de mucho negocio turbio, en el que muchas personas se enriquecen durante sus años de periodo de alcalde de esto y se olvida del bien común. Estamos cambiando ese paradigma y es un proceso un poco largo, pero hay que llevarlo de buena mano. Entonces, hay cosas que efectivamente no se hacen inmediatamente o hay cosas que se hacen contra lo que la gente está acostumbrada. Cuando la alcaldesa suprimió los autos al lado del río Sena, 4 años de proceso jurídico, de abogados, de tribunales, hasta que la alcaldesa ganó. Y que hoy en día todo el mundo aplaude diciendo había que hacerlo. Pero fueron 4 años casi que peleando contra todo el mundo. Entonces, yo pienso que esta utopía, hoy en día, sin utopía nos ponemos tristes y nos morimos de tristeza. Tenemos que siempre tener utopías porque es lo propio del ser humano. Sin utopías, el hombre no hubiera sido capaz de poder adquirir ciencia y conocimientos, desafiando los obstáculos. Pero convertir un pequeño porcentaje de utopía en una realidad ya es una satisfacción muy grande. Entonces, aquellos que no se sienten representados en sus ideas, bueno, hay que insistir. Y finalmente estamos en un proceso hoy en día en el que si la democracia existe, se pueden obtener de cierta manera. No sé si Patricia quiere... Sí, yo quería transmitir también no sé si es pregunta o más bien una propuesta. Comentan que si considera que tenemos que iniciar el cambio en la educación, ¿no? Que por ejemplo en España muchos niños van al colegio en coche. ¿Deberíamos obligar a ir al colegio andando? Ay. Perdón. Sí, claro que eso es que no vivimos en ciudades sostenibles o durables, creo que es la palabra, no sé cuál es de las dos la correcta. No vivimos en ciudades durables. Nos han engañado, nos han vendido una ecología de pacotilla, porque ahora está de moda ser ecológico. Entonces no podéis al mismo tiempo decir que estamos sosteniendo un movimiento, reencuentro con la natura, e ir con tu coche, con tu chaval y dejarlo. No, necesitamos un compromiso en nuestro modo de vida que tiene que cambiar y nuestro ritmo de vida tiene que cambiar. Porque lo que está en juego no es los 5 minutos que el chaval ha ganado, sino que cuando este chaval que hoy tenga 7 años tenga 40 años o 50 años, conocemos en 2050, que de pronto ni siquiera sus hijos pueden ir a la escuela porque de pronto ya no se podrá ir en el lugar donde vive porque hace demasiado calor o porque hace demasiado frío. Es un poco lo que está en juego, es en los 30 años que vienen, qué modelo de ciudad podemos tener como calidad de vida. Entonces, lo que hablamos de circularidad funcional nos concierne realmente a todos y cada cual tiene que tener actos muy responsables para poder vivir diferentemente. Y la pandemia nos ha obligado a tener actos responsables. Pero no puede ser como en Wuhan, en China, porque cuando en Wuhan la pandemia se acabó,
Al día siguiente habían las colas en todos los almacenes de lujo para ir a comprar cosas fútiles. Entonces necesitamos instalar una nueva circularidad funcional que nos permita trascender un modo de vida que efectivamente representa un obstáculo a nivel cultural y de educación. La educación y la cultura es la madre de todas las batallas y en los chicos hoy en día es el epicentro de las transformaciones que podemos tener. Nosotros, mi generación, está más cerca de la salida que de la llegada. Los chicos son los que hoy en día están al frente de esas nuevas generaciones que tienen que tomar a pecho esta circularidad urbana y territorial. Sí. Preguntan también qué conexión tendría este paradigma que usted plantea, por ejemplo, con la agenda urbana europea que ahora se ha propuesto y también con, bueno, incluso con los planes nacionales contra el cambio climático. Hace unos días Macron presentó el francés y el español va a ser presentado también pronto con objetivos, digamos, que van a suponer también la necesidad de hacer reformas en el espacio urbano. Bueno, están estrechamente ligadas. Tenemos un trabajo muy estrecho con UN Habitat, United Nations Habitat, que se ocupa de la nueva agenda urbana, ¿no? Es uno de nuestros partners. Trabajamos estrechamente con los gobiernos que se interesan en territorialidades y soy consultado no solamente por ciudades, metrópolis, sino soy consultado igualmente por gobiernos nacionales que se interesan a cómo proponer una territorialidad. Y hoy en día es un elemento clave en la nueva agenda urbana cómo producir esta territorialidad. Hay una inshachto que fue firmada en mayo, hace 2 años, que se llama la Carta de Ámsterdam, que justamente es una hoja de ruta de territorialidad para ir avanzando, ¿no?, en este proceso. Y frente a la nueva agenda urbana, tenemos las organizaciones de ciudades. Tenemos en Europa Eurocities, que es la Asociación de Ciudades Europeas, presidente Dario Nardella, el alcalde de Florencia. Tenemos Energy Cities igualmente, que son igualmente ciudades. Tenemos Metrópolis, basada en Barcelona, que es la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. El C40, la Asociación Mundial de Global Cities, con respecto al clima. Entonces, hay un movimiento muy fuerte, ¿no?, de ciudades que buscan igualmente plantear esta territorialidad en el corazón de la transformación de las agendas urbanas. Es casi complementaria con esta pregunta y le paso la palabra a Patricia enseguida. ¿Usted conoce, preguntan, experiencias españolas? ¿En qué medida el modelo este de la ciudad de los 15 minutos en España puede tener acogida? ¿Hay ciudades que están cerca de este paradigma? ¿O qué conocimiento tiene usted de la realidad española? Sí, sí, muy bueno. He tenido la posibilidad de trabajar con diferentes territorialidades españolas. Trabajamos, tal vez está con Barcelona. Tenemos una relación bastante estrecha. Barcelona tiene los superblocks, ¿cómo se llaman? Las superillas. Las supermanzanas. Las supermanzanas. Salvador Rueda, cuando estaba al frente de la Agencia de Ecología Urbana, y trabajó una serie de propuestas que son muy próximas. Tenemos un diálogo cercano con ellos. Me han invitado en Madrid en varias ocasiones a reflexionar al respecto. En Pontevedra conozco bastante bien, bueno, Miguel Ángel Llores, el alcalde de Pontevedra, una ciudad pequeña que ha bastante peatonalizado sus movimientos. Tengo contactos en Valencia, que ha propuesto una agenda urbana en Valencia basada sobre la ciudad de 15 minutos para una ciudad turística durable. Tenemos contacto igualmente en Bilbao, con quien tenemos una relación igualmente de proximidad, pero bueno, no es lo mismo. Tenemos una relación y ya ellos de construir sus hojas de ruta, pero lo que sí he sentido es de que ha habido mucha sensibilidad a este tema, ¿no? Tengo muy a menudo, como ahora en Murcia, en Cartagena, en Valencia, en mucha parte me piden que venga, estudiantes me han contactado, en fin, veo que hay un cierto movimiento sobre esta temática, ¿no? Sí, Patricia. Mira, sí, es que hay como varias preguntas que están enfocadas en la siguiente dirección, ¿no? Aquí en este foro
fundamentalmente estamos escuchando ciudadanos, algún técnico y varias preguntas están surgiendo, gente que representa asociaciones vecinales, y está surgiendo la pregunta como del millón, y es cómo se accede a los políticos para que se involucren en estas ideas, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Son los agentes promotores. Algunos de los que ha citado ahora, aparte de Anne Hidalgo en el caso de París o Ada Colau en Barcelona, pues provienen, ¿no? Quizá de unas ideologías políticas que comulgan con estas propuestas, pero las ciudades son de todos los colores y todos los sabores, ¿no? Y ¿con qué argumentos podemos trabajar para trasladar esto a las esferas políticas y que cada vez más ciudades se sumen, ¿no? ¿Por qué se sumen sus políticos? Porque si no se suman sus políticos, no hay nada que hacer, ¿no? Sí hay mucho que hacer, aún los políticos no se sumen, ¿no? Porque el movimiento ciudadano representa una fuerza, ¿no? Siempre ha sido a través de la historia los movimientos ciudadanos que tienen una capacidad de movilización y de hacer proposiciones, ¿no? Lo que no tiene salida, claro, es simplemente estar en la oposición diciendo no, no, no. La construcción del movimiento ciudadano es cuando hace propuestas y conquista nuevos territorios, ¿no? Es una pregunta que me hacen a menudo, pero no pienso que sea necesariamente propio a tal y tal partido político, ¿no? Hablo en el caso mío de Francia, no hablaré de España, porque además conozco poco, pero en el caso francés, esta temática, por ejemplo, bueno, Anne Hidalgo tiene su movimiento París en Común, con el cual tengo efectivamente afinidad como ciudadano, porque he estado muy cerca de ella en su compromiso, pero es un movimiento, es una plataforma ciudadana. Abierta a gente de todos los horizontes, además, basada en los 4 ejes que he dicho, ¿no? Ecología, proximidad, solidaridad y participación ciudadana. Son los 4 elementos claves de la plataforma de parisina París en Común. Pero en el otro lado político tienes una región muy grande de frontera, el este de Francia, frontera con Alemania, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, y el presidente Jean Rodner y muchas ciudades que son de un horizonte político diferente al de Anne Hidalgo, ha igualmente adoptado esta temática y la está implementando. Y tengo un gran placer de trabajar igualmente con ellos. Entonces, ¿qué quiero decir allí? De que cuando estamos hablando de territorialidad y de proximidad, lo que está en juego es un poco diferente a cuando se trata de las políticas nacionales. Una territorialidad obedece a una serie de elementos muy propios de idiosincrasia, de economía, de sociabilidad, de conocimiento de su propio territorio y de proximidad con el diálogo ciudadano. Y es esta construcción intelectual que representa una cierta alquimia, y una alquimia que obedece a criterios a veces muy distintos. Lo que se pide fundamentalmente es que haya una coherencia programática con los actos. Lo que es inadmisible es que la ciudad de los 15 minutos se tome como bandera a través de populismo, demagogia, y después se convierte en un negocio, ¿no? Ya lo he visto, ¿no? Aquellos que hacen negocios de construcción de barrios y que llaman al barrio los 15 minutos. Ya me han llamado, Carlos, que tú estás metido en este barrio tal que cuesta tanto el alquiler. No, joder, no tengo nada que ver con ese negocio, ¿no? Por eso yo hablo de los comunes urbanos. Los comunes urbanos es algo propio, es una premia Nobel, es Elinor Ostrom, es una filosofía de lo material y inmaterial que rinde servicio al interés general. Entonces, apropiarse de los comunes urbanos es el garante de que esta política puede llevarse en un panorama político suficientemente amplio para que la territorialidad quepan diferentes maneras de ver una cierta visión nacional, que es otra cuestión distinta. Lo que sí no es posible con esta territorialidad feliz es lo que he dicho: clientelismo, nepotismo, racismo, demagogia, populismo. Eso sí no es posible.
Sí. Usted ha escrito y ha dicho que detrás de todo esto hay un gran cambio cultural. Sí. ¿Cómo podemos ir a ese cambio cultural? Es decir, ¿cómo los ciudadanos van a interiorizar, a incorporar todo este discurso? Porque las experiencias, por ejemplo, que tenemos de presupuestos participativos, a veces las propuestas que salen de los presupuestos participativos son propuestas poco meditadas. No sé, pienso en Cartagena, por ejemplo, darle prioridad a poner césped artificial en un campo de fútbol. Y gastar ahí una cantidad de recursos enormes en una actividad muy... Sí. Es decir, hace falta una labor pedagógica que no sé quién debería hacerla y cómo deberíamos abordarla. De pedagogía Sí, democrática. sí, he dicho que la pedagogía y la cultura, la educación, pedagogía y cultura, son la madre de todas las batallas, ¿no? Porque era Averroes, ¿no? Averroes en el 12º siglo, ¿no? Dijo, la ignorancia, en la traduzco al español, la ignorancia lleva al miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia, ¿no? Eso era Averroes, 12º siglo. Y es lo que pasa hoy, ¿no? La ignorancia, el miedo, el odio, la violencia. Entonces, nosotros hacemos programas de educación y de cultura muy, digamos, intensos, ¿no? Porque la escuela pública es libre, gratuita y obligatoria, porque la alcaldesa de París ha creado una serie de dispositivos ciudadanos, porque hemos creado una serie de espacios, la noche de los debates, la noche de las ideas, la noche de la cultura, el día blanco, que son espacios abiertos justamente de cultura. Concomitantemente con la ciudad de los 15 minutos, la alcaldesa ha lanzado la Academia del Clima. La Academia del Clima es un programa muy ambicioso para los jóvenes de 7 a 19 años. Ya hemos lanzado el TUMO, que es una idea que viene de Estonia, de la educación gratuita en nuevas tecnologías para los jóvenes de 7 a 19 años, que es un éxito el más total. Hemos creado con mi cátedra en la Sorbona la Academia para Todos, que es gratuita y abierta el primer miércoles de cada mes, con masterclass. Hemos creado una serie de foros una vez por año en la alcaldía, en diferentes ciudades. Bueno, en fin, no se pueden escatimar recursos con respecto a la educación y la cultura porque es la madre de todas las batallas. Si queremos evitar el populismo, la demagogia, el trumpismo, que tanto daño ha hecho a la humanidad, los que creen que la Tierra es plana, o, que las vacunas son para instalarte, ¿cómo se dice?, chips 5G con nanopartículas, los que piensan que el hombre coexistió con los dinosaurios. Bueno, finalmente todo es cuestión de educación y de cultura, ¿no? Entonces, es una necesidad y en la ciudad de los 15 minutos hace parte, ¿no? Tenemos habitar, trabajar, abastecerse, cuidarse en salud, educación y cultura y descanso, ¿no? Entonces, es una toma de conciencia de los gobiernos locales en el hecho de que hay que presupuestar y desplegar un importante esfuerzo de educación y cultura a todos los niveles, ¿no? Preguntan también si aquí hay un problema de escala, si este proyecto es un proyecto para una ciudad grande, necesita una masa crítica mínima de ciudadanos, si un pueblo pequeño también puede incorporarse al modelo de la ciudad de los 15 minutos. Sí, sí, es una buena pregunta. No. Este proyecto lo estamos aplicando en multiescala, ¿no? Es un proyecto de multiescala. Tenemos la ciudad de los 15 minutos en zonas ultra compactas como París, tenemos el territorio de media hora en zonas menos densas, tenemos la combinación ciudad de 15 minutos, metrópoli de 30 minutos en zonas territoriales muy extensas. Realmente lo que se necesita es tener una voluntad política de una nueva territorialidad de proximidad policéntrica, basada en los 4 elementos que he dicho: ecología, proximidad, solidaridad, participación, optimización de recursos y policentrismo, democracia, honestidad y transparencia. Con este cóctel, todos los territorios son posibles. Si uno de ellos falta, estamos un poco chuecos, como se dice.
Veo una pregunta muy interesante aquí también de un tal Jaume Blancafort que dice, a ver si no la pierdo, vamos a ver, aquí la tengo. ¿Dónde está la pregunta? Sí. Dice, la segregación funcional de la ciudad se repite a otra escala en la organización de las propias áreas de gobierno municipal. ¿Sería necesaria una coordinación holística de las distintas áreas en que se organiza un ayuntamiento? ¿Cómo pone en París a hablar a ingenieros de movilidad con servicios sociales, arquitectos y urbanistas con técnicos de juventud, etcétera, etcétera? Excelente pregunta y nos faltaría hora y media más de conferencia para abordar ese tema. Muy, muy buena la pregunta clave, ¿no? Bueno, sí, en París somos totalmente conscientes de esto desde hace mucho tiempo, además. Y la alcaldesa ha dicho, ¿no? La ciudad de los 15 minutos es el Big Bang de la proximidad y se lo aplica a ella misma. O sea que en este momento su propio gobierno local lo está territorializando. O sea que ya está cortando los silos verticales para darles horizontalidad. Y es un elemento muy importante que tiene resistencias igualmente, ¿no? Porque se necesita transformar su modo de vida. Un arquitecto que trabaja con un sociólogo no es la cosa más fácil, ¿no? Y en los mismos proyectos de ciudad ha sido eso, pero tenemos unos programas llamados Reinventer Paris, reinventar. Hemos hecho Reinventar París 1, París 2, París 3. Acabamos de lanzar uno antier, transformar edificios comerciales en áreas de habitación. Y lo que se le pide a esos temáticas, licitaciones, concursos, es que los proyectos que se propongan tienen que ser holísticos, ¿no? No puede ser un cabinet de arquitecto con urbanistas y punto, ¿no? Tienen que haber arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, tal, ¿no? Eso pueden ver el website Reinventer Paris, que ahora fue muy famoso, ¿no? Reinventer Paris, Reinventer la Seine, Reinventing Cities, bueno, ahora es un proyecto muy mundial, ¿no? Muy No sé bien. si Patricia tiene alguna. Yo creo que habíamos dicho de cerrar a las 8:30 y me consta que el profesor Moreno tenía como cierta urgencia y no sé, son las 8:30 en punto. No sé Estoy si para... cumplimos o cabe alguno Podemos más. seguir un poquito si quiere usted. Como queráis, no hay problema. Vamos a ver una pregunta. Dicen que cómo a las ciudades que han sufrido, por ejemplo, algunos procesos de transformación, de terciarización, por ejemplo, ciudades que se han turistificado mucho y han vaciado su centro urbano y lo han hecho un escaparate para el turismo, ¿cómo hacemos un proceso invertido para recuperar esta integración de funcionalidades? Es una excelente pregunta y la de Pedro mucho más arribita sobre los centros comerciales también. Esta pregunta, Mateo Ripoll, excelente. Mira, hay algo muy particular, es que hemos vivido bajo la dictadura de las plataformas de destrucción de valor, porque cuando hablamos del turismo y de los centros urbanos, que hablamos de escaparates turísticos y hoteleros, tenemos que pensar inmediatamente a Airbnb, por ejemplo, ¿no? Que Airbnb ha vaciado centros completos, ¿no? O los ha llenado de gente que no tiene ningún interés por la ciudad, ¿no? Lo que ves en la Rambla de Barcelona, de la gente que no vive allí, sino que está solamente para emborracharse 3 días y luego irse, o los cruceros que llegan a Venecia y tal. Entonces, es una real dificultad esa deshumanización de los centros urbanos. Pero pienso, no tengo todavía el trabajo científico estadístico que me permita decirlo, pero los resultados parciales que tenemos es que el COVID-19 está jugando un papel en darle reversa a ese proceso, ¿no? Porque el turismo se ha caído, es que no podemos ni viajar, es que ni siquiera salir de casa, ¿no? Entonces, el turismo está en crisis. La hotelería de Airbnb está en crisis. La hotelería simple está en crisis. Entonces, hoy en día tenemos oportunidades nuevas. En París, la ciudad de París ha hecho propuestas a aquellos que alquilan a Airbnb para transformar su modelo económico de nuevo para que sea ocupado por los habitantes de la ciudad, por los jóvenes y esto. Entonces, la pregunta es cierta, pero estamos en un proceso como de punto de interrogación sobre lo que el COVID nos dará como nuevo derrotero frente a la manera como manejaremos este turismo durable, un nuevo
etapa que pienso el turismo va a vivir, que puede de pronto tomar otro cariz más humano, ¿no? Entonces, hay una nota de optimismo, ¿no? Y esto me permite responder a ligar la pregunta de los centros comerciales, porque, por ejemplo, los hoteles que hemos hecho, hemos hablado con los hoteles a decirles, de pronto tenéis que pensar otro modelo económico. En vez de que tu hotel venga gente a dormir, alquílalo para que venga gente a trabajar. En vez de que funcione por la noche, con gente que ya no viene, que funcione en el día. Entonces, son nuevos modelos económicos, multiuso, como los cafés, los restaurantes. Tenemos ahora en Viena, los restaurantes están cerrados para comer, ¿no? Porque no se puede. Pero la gente va a trabajar porque está autorizado. Entonces, ¿por qué no ir a trabajar en un restaurante cerca de tu casa? Es lo que le llamamos el trabajo descentralizado. Entonces, no vas a comer y tal, pero tienes derecho a ir a tu trabajo, pero entonces en vez de tomarse media hora o 40 minutos o estar en pijama, en tu cama, aislado socialmente, bueno, el restaurante se abre y ya no es para cenar o no sé cómo se dice, comer, sino para trabajar. Entonces, un hotel es lo mismo, ¿no? Entonces, pienso que estamos viviendo un proceso de transformación funcional muy interesante, porque cuando hablas con estas entidades, hay algo que resuena, ¿no? Y esto lo digo con los centros comerciales, porque hay una toma de conciencia del sector privado que ahora hay que acompañar este proceso de descentralización urbana y territorial. Los centros comerciales están llamados a desaparecer bajo esta forma. Son dinosaurios de otros tiempos de consumo, ¿no? Son como las estrellas, ¿no? Porque cuando ves la luz de una estrella, pues finalmente ese astro se murió hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a eso. Tienes el centro comercial, pero el astro está muerto, ¿no? Porque su modelo económico ya no funciona, ¿no? Ya esos grandes lugares deshumanizados poco tienen futuro. Entonces, va a haber un proceso muy interesante internacional de transformación de los modelos económicos que ya se está produciendo. Y vamos a vivir un nuevo proceso de territorialización urbana de las entidades comerciales que van a tomar ahora un nuevo cariz multifuncional. Y ya hemos visto los anuncios que se han producido de grandes empresas multinacionales de centros comerciales que anuncian su ingreso en el mundo de la territorialidad y la ciudad de proximidad. Entonces, necesitamos que la economía acompañe la ecología y el impacto social. No se puede crear valor económico y social ignorando la creación económica. Entonces tenemos que buscar intersticios nuevos en los cuales el sector económico, cualesquiera sea su proveniencia, turística, hotelera, comercial, privada, pueda entrar en este movimiento. Muy bien, no sé si Patricia tiene alguna pregunta más o si no, si le parece, don Carlos, podemos ir cerrando el acto agradeciéndole su pasión, la cantidad de ideas y de referencias y en fin, todo tan interesante, tan estimulante, tan inspirador como se dice ahora y que ojalá tengamos más oportunidades de seguir escuchándolo. Y solo me restaría a anunciar a todos ustedes el próximo acto de Cartagena Piensa, que es el jueves 18 de febrero. Lleva por título Jóvenes y Bienestar Social, las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 y tendremos como invitados a Carles Feixa, catedrático de Antropología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y experto en estudios de juventud y sociedad, y a Elena Ruiz, la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Es un acto seguro que va a ser también muy interesante porque los jóvenes son un sector que está impactando las sucesivas crisis de una manera muy poderosa y bueno, pues os invitamos el jueves 18 a que nos podáis seguir. Agradecer nuevamente a todos vosotros que nos estáis siguiendo y que hayáis participado con vuestra multitud de preguntas y por supuesto a Carlos Moreno la amabilidad, la accesibilidad y la inteligencia que tiene para haberla dedicado a nosotros este rato. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y saludos a todas las personas que se conectaron. Gracias. Un placer.